El teléfono sonó en medio de la noche, rompiendo el silencio de la casa en las afueras de Madrid. Javier se despertó sobresaltado, con el corazón latiéndole con fuerza, y vio el nombre de su hermana en la pantalla. «Papá ha muerto», dijo ella con voz entrecortada. Y en ese instante, el mundo de Javier se derrumbó como un castillo de naipes. No por el dolor esperado, sino por el alivio culpable que lo invadió, liberándolo de una carga que había llevado durante años. Javier colgó el teléfono y se quedó sentado en la cama, mirando a Ana, su esposa, que dormía plácidamente a su lado. Habían estado casados por 5 años. Un matrimonio arreglado por las expectativas familiares. Una fachada que él había construido meticulosamente para complacer a su padre, don Antonio. Un empresario conservador que nunca habría aceptado que su único hijo varón fuera gay. Pero ahora, con la muerte de su padre, esa fachada empezaba a agrietarse. Y Javier sentía un vértigo desconocido, como si estuviera al borde de un precipicio. Al día siguiente, en el velorio en la antigua iglesia de San Isidro, Javier se movía como un autómata entre los condolientes. Su madre, doña Isabel, lloraba en silencio, aferrada a un rosario, mientras su hermana, María, organizaba todo con eficiencia fría. Javier vestía un traje negro impecable, el mismo que había usado en su boda, y respondía a los abrazos con murmullos automáticos. Pero entonces, en la multitud, vio una figura familiar, Miguel. Su amor de la universidad. El hombre al que había dejado atrás para seguir el camino correcto. Miguel se acercó, con ojos llenos de una mezcla de compasión y reproche, y le dio un abrazo que duró un segundo de más, despertando en Javier un torrente de recuerdos prohibidos. «Lo siento mucho, Javier», murmuró Miguel, su voz grave y cálida como siempre. Javier asintió, incapaz de hablar, sintiendo como el contacto de sus manos revivía una parte de él que había enterrado profundamente. Miguel había sido su primer amor verdadero. En los días locos de la Facultad de Derecho en la Complutense, donde se habían encontrado en fiestas clandestinas y habían compartido noches de confidencias en apartamentos estudiantiles. Pero cuando don Antonio descubrió una carta comprometedora, Javier había tomado la decisión más dolorosa de su vida: romper con Miguel, negar su identidad y casarse con Ana, la hija de un socio de negocios de su padre, para asegurar la herencia y el respeto familiar. El funeral fue un torbellino de emociones contenidas. Mientras el sacerdote entonaba las oraciones, Javier recordaba las discusiones acaloradas con su padre. Un hombre de verdad se casa, forma una familia, continúa el legado. Le había dicho don Antonio una y otra vez, con esa voz autoritaria que no admitía réplicas. Javier había cedido, sacrificando su felicidad por la aprobación paterna. Pero ahora, con el ataúd bajando a la tierra, se preguntaba si valía la pena. Ana, a su lado, le apretó la mano, ignorante de la tormenta interna que lo azotaba. Ella era una mujer amable, una profesora de primaria que soñaba con hijos. Pero su matrimonio era una rutina vacía, llena de silencios incómodos y excusas para evitar la intimidad. Después del entierro, en la casa familiar en el barrio de Salamanca, la familia se reunió para el almuerzo. María, siempre pragmática, sacó el tema del testamento. Papá lo dejó todo claro: la empresa pasa a Javier.
Pero con condiciones, dijo, mirando a su hermano con preocupación. Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que su padre había sido estricto. Pero no imaginaba cuán profundo era su control. Miguel, que había sido invitado por María, quien siempre había sospechado la verdad. Se sentó al otro lado de la mesa, observando en silencio. La tensión era palpable, como una bomba a punto de estallar. Esa noche, solo en el estudio de su padre, Javier abrió el sobre del testamento. Las palabras saltaron como puñales: a mi hijo Javier. Le dejo la dirección de la empresa, siempre y cuando mantenga el matrimonio con Ana y produzca un heredero en los próximos 2 años. De lo contrario, todo pasará a mi sobrino Eduardo. Javier se derrumbó en la silla, las lágrimas brotando por primera vez. Su padre, incluso muerto, lo ataba a una vida falsa. Pero lo peor vino en una carta adjunta: sé lo que eres. Hijo, elegí ignorarlo por el bien de la familia. No me decepciones ahora. El shock lo paralizó. Su padre lo había sabido todo el tiempo. Y en lugar de confrontarlo, lo había manipulado con silencio y expectativas. Javier salió al jardín, el aire fresco de la noche madrileña calmando su agitación. Allí encontró a Miguel fumando un cigarrillo. No pude evitar venir, dijo Miguel. María me contó lo del testamento. Javier lo miró, los ojos llenos de rabia y deseo reprimido. ¿Por qué volviste? Para recordarme lo que perdí. Miguel negó con la cabeza. Para recordarte quién eres realmente. En ese momento, Javier sintió la primera grieta en su armadura. El comienzo de una rebelión interna que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Pero el precio sería alto: traicionar a Ana, enfrentar el escándalo social, perder la herencia. ¿Valdría la pena? La noche se cerraba alrededor de ellos, cargada de posibilidades y peligros. La semana siguiente fue un torbellino. Javier volvió al trabajo en la empresa familiar, una firma de importaciones en el centro de Madrid. Pero su mente estaba en otra parte. Las reuniones se volvían borrosas. Y por las noches, discutía con Ana sobre tener hijos. Es lo que tu padre quería, decía ella, con voz suave pero insistente. Javier se sentía atrapado, como un animal en una jaula. Miguel lo llamaba, proponiendo encuentros como amigos. Pero cada conversación avivaba el fuego que había intentado apagar. Un día, en una cafetería cerca de la Puerta del Sol, se encontraron. Miguel hablaba de su vida: había salido del armario años atrás. Trabajaba como periodista en Barcelona. Tenía una red de apoyo. No es fácil, pero es libre, dijo. Javier envidiaba esa libertad, pero el miedo lo retenía. Mi familia me repudiaría. La sociedad en España ha cambiado, pero no en mi círculo. Miguel lo miró fijamente. La sociedad cambia cuando la gente como tú se atreve. Esas palabras se clavaron en Javier, sembrando semillas de duda. Pero la presión familiar aumentaba. Doña Isabel, su madre, lo visitaba a menudo, hablando de nietos y tradiciones. Tu padre estaría orgulloso si continuaras el linaje, decía, ignorante de la verdad. Javier se sentía como un impostor.
Y el estrés comenzaba a manifestarse en insomnio y ansiedad. Una noche, en una cena con amigos conservadores, alguien hizo un chiste homofóbico. Y Javier rió por inercia. Pero por dentro se rompía. Ana notaba su distancia. Pero atribuía todo al duelo. Entonces llegó la primera confrontación. María. En una visita sorpresa. Lo acorraló. Se lo de Miguel. Papá también lo sabía. ¿Verdad? Javier negó al principio. Pero colapsó bajo la presión. Sí. Lo sabía y me obligó a elegir. María. Con lágrimas. Lo abrazó. No tienes que seguir mintiendo. Pero piensa en Ana. Javier asintió. ¿El conflicto ético desgarrándolo era justo lastimar a Ana por su propia liberación? La decisión pendía como una espada de Damocles. Javier decidió confrontar su pasado. Pero el camino estaba lleno de minas. Una tarde. Después de una reunión estresante en la oficina, llamó a Miguel y acordaron verse en Barcelona. Fingiendo un viaje de negocios. Ana lo despidió con un beso distraído. Ajena a la tormenta que se avecinaba. En el tren AVE. Javier repasaba mentalmente las consecuencias si cedía a sus sentimientos. Perdería la empresa. El respeto familiar y quizás a Ana para siempre. Pero el silencio de años lo asfixiaba. Y la muerte de su padre había abierto una puerta que no podía cerrar. Al llegar a Barcelona, Miguel lo esperaba en la estación de Sants. Caminaron por las Ramblas. El bullicio de turistas contrastando con su tensión interna. No vine a presionarte, dijo Miguel. Solo a escucharte. En un bar oculto en el barrio gótico, Javier derramó su alma, los años de represión. Las noches en vela. El matrimonio como cárcel dorada. Miguel escuchaba. Su mano rozando la de Javier bajo la mesa. Un gesto prohibido que aceleraba su pulso. Elegiste mal antes, dijo Miguel suavemente. Pero ahora puedes corregirlo. Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero el miedo lo frenaba. ¿Era egoísta buscar su felicidad a costa de otros? De vuelta en Madrid. La realidad lo golpeó. Ana lo confrontó, has estado distante. ¿Hay alguien más? Javier negó. Pero su voz temblaba. Esa noche. Durmieron espalda con espalda. El abismo entre ellos creciendo. Al día siguiente. En la empresa. Su sobrino Eduardo apareció. Con una sonrisa falsa. Tío. Si necesitas ayuda con la dirección. Estoy aquí. Javier vio la ambición en sus ojos, Eduardo. Hijo de su tío liberal pero oportunista. Esperaba que fallara las condiciones del testamento. La presión social se intensificaba, amigos de la familia preguntaban por hijos. Recordándole las expectativas de una sociedad aún conservadora en ciertos estratos. Javier buscó consejo en un terapeuta. Un paso valiente en un país donde la salud mental aún era tabú para muchos hombres. Está lidiando con un conflicto de identidad, dijo el doctor. Pero las decisiones tienen costos. Javier salió de la sesión con más preguntas que respuestas. ¿Era moral seguir mintiendo? ¿O era peor herir a inocentes? Esa noche soñó con su padre, acusándolo de traición. Despertó sudando. Y por primera vez consideró divorciarse. Pero el destino intervino.
María organizó una reunión familiar para discutir la herencia. En la casa de Salamanca. Con doña Isabel, Eduardo y Ana presentes. Javier sintió el peso del momento. Eduardo. Agresivo. Cuestionó su capacidad, si no cumples. La empresa necesita un líder fuerte. Ana defendió a Javier. Pero sus palabras sonaban huecas. Entonces, María soltó la bomba. Papá manipuló a Javier durante años. Sabía de su orientación y lo forzó a casarse. El silencio fue ensordecedor. Doña Isabel palideció. No puede ser. Javier. Con voz ronca. Confirmó, es verdad. Mamá. Soy gay. La reacción fue un caos. Doña Isabel lloró, acusándolo de deshonrar al padre. Eduardo sonrió triunfante, viendo su oportunidad. Ana, atónita, salió corriendo. Javier la siguió al jardín. Lo siento, murmuró. Nunca quise lastimarte. Ana, con lágrimas. Lo miró, lo sospechaba. Pero esperaba equivocarme. ¿Hay alguien? Javier asintió, mencionando a Miguel. Ana lo abofeteó. No con rabia, sino con dolor. Me usaste como escudo. Javier se derrumbó. El precio de su honestidad golpeándolo como un martillo. Los días siguientes fueron un infierno. Ana se mudó con sus padres, iniciando el divorcio. La noticia se filtró en círculos sociales. Y Javier enfrentó miradas de desprecio en la empresa. Empleados conservadores murmuraban. Y un socio clave amenazó con retirarse. En España, la ley nos protege. Pero los prejuicios persisten. Pensó Javier. Miguel lo apoyaba por teléfono. Pero la distancia agravaba su aislamiento. Doña Isabel lo evitó al principio. Pero una llamada nocturna cambió todo, hijo. Tu padre era un hombre de su tiempo. Yo. Lo acepto. Esas palabras fueron un bálsamo. Pero el daño estaba hecho. Javier decidió luchar por la empresa, desafiando el testamento en corte. Contrató a un abogado especializado en derechos LGBT, argumentando discriminación. El proceso fue agotador, con audiencias donde su vida privada se exponía. Eduardo contraatacó, alegando inestabilidad emocional. En una sesión, Javier testificó, elegí mal por miedo. Ahora elijo la verdad. Aunque duela. El juez, progresista, inclinaba la balanza. Pero el veredicto pendía. Mientras tanto, Miguel vino a Madrid. En un apartamento alquilado. Compartieron momentos de intimidad emocional. No física. Reconectando almas rotas. Esto es lo que perdimos, dijo Miguel. Javier. Pero el guilt lo carcomía, había traicionado a Ana. Decepcionado a su madre. Y arriesgado todo. ¿Era esta libertad worth el dolor infligido? La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, lo juzgaba en silencio. Una traición inesperada llegó de Eduardo. Descubrió correos antiguos de Javier y Miguel. Y los filtró a la prensa local. Un tabloide publicó, heredero gay escandaliza a familia conservadora.
Javier enfrentó acoso en redes. Comentarios homofóbicos que revivían traumas. Doña Isabel lo defendió públicamente. Un acto de coraje que fortaleció su vínculo. Pero Ana, herida, testificó en contra en la corte: me casé con una mentira. Javier la vio partir. El remordimiento quemándolo. El clímax se acercaba. Javier, exhausto, confrontó a Eduardo en la oficina. Quieres la empresa, pero no entiendes el costo humano. Eduardo rió: el mundo es para los fuertes. Javier, en un arrebato, renunció públicamente, cediendo la herencia. Prefiero ser libre que rico. La decisión lo liberó, pero lo dejó vulnerable. Miguel lo abrazó esa noche: es el comienzo. Javier sonrió por primera vez en meses. Pero el camino adelante era incierto. Con la renuncia, Javier perdió la empresa, pero ganó claridad. Se mudó a un pequeño apartamento en Malasaña, el barrio bohemio de Madrid, donde la comunidad LGBT era vibrante. Miguel se trasladó temporalmente desde Barcelona, apoyándolo en la transición. Juntos asistían a grupos de apoyo, donde Javier compartía su historia: viví una mentira por complacer a un fantasma. Otros nodos, compartiendo relatos similares de presión familiar y societal. España había legalizado el matrimonio gay en 2005. Pero en familias tradicionales, la aceptación era lenta. Doña Isabel, reconciliada, lo visitaba. Tu padre te amaba, pero a su manera torcida, decía. Javier perdonaba gradualmente, entendiendo que don Antonio era producto de una era franquista, donde la homofobia era norma. Pero el perdón no borraba el daño: años perdidos. Un matrimonio roto. Ana, en el divorcio, exigió compensación. Y Javier accedió, vendiendo activos para pagarle. ¿Es lo justo?, pensó, aunque lo dejó financieramente precario. Eduardo, ahora al mando, cometió errores: despidos masivos que alienaron a empleados. Javier recibió llamadas de excolegas, pidiendo ayuda. Tentado a intervenir, rechazó: ese capítulo cerró. En cambio, empezó un nuevo negocio: una consultoría para empresas inclusivas, promoviendo diversidad. Miguel, como periodista, escribió un artículo sobre su caso, anonimizado, destacando luchas internas en familias españolas. El artículo viralizó, atrayendo tanto apoyo como hate. Javier enfrentó amenazas online, recordándole que la sociedad no era uniforme. Una confrontación clave ocurrió con Ana. Se encontraron en un café neutral. «Me destrozaste», dijo ella. Ojos hinchados. Javier se disculpó: fui cobarde. Te merecías la verdad desde el principio. Ana admitió: yo también ignoré señales por comodidad. Se despidieron en paz. Un cierre necesario. Pero el encuentro revivió el debate ético: ¿había sido correcto casarse sabiendo la verdad? Javier se cuestionaba si su elección inicial fue un acto de supervivencia o egoísmo. Miguel y Javier profundizaban su relación, pero no sin tensiones. Miguel presionaba por compromiso público: sal del armario completamente. Javier dudaba, temiendo más rechazo. En una fiesta en Chueca,
El distrito gay. Javier se sintió expuesto. Pero también liberado. Bailaron. Y por primera vez. Se besaron en público. Un amigo los felicitó. Pero un transeúnte murmuró insultos. Recordando prejuicios latentes. La familia extendida reaccionó mixtamente. Tíos conservadores lo ostracizaron. Pero primos jóvenes lo apoyaron. María, aliada fiel, organizó una cena reconciliatoria. Doña Isabel cocinó paella, simbolizando unidad. Somos familia. Pese a todo, dijo. Javier lloró, sintiendo aceptación genuina. Pero Eduardo boicoteó. Enviando un mensaje, traicionaste el legado. Javier respondió, el legado era control. No amor. Profesionalmente. El nuevo negocio florecía. Javier hablaba en conferencias sobre inclusión. Compartiendo su viaje. La presión familiar puede destruir vidas. Decía. Una oferta de un inversor llegó. Pero requería relocalizarse a Barcelona. Miguel entusiasmado. Javier titubeó, significaba dejar Madrid. Su raíz. La decisión pesaba, ¿seguir a Miguel o quedarse por independencia? Optó por mudarse. Un sacrificio por amor verdadero. En Barcelona. Se instalaron en un piso con vista al mar. Miguel propuso matrimonio, hagámoslo oficial. Javier aceptó. Pero el anuncio familiar causó ondas. Doña Isabel bendijo. Pero advirtió, algunos no lo entenderán. La boda planeada era simple. En la playa de Barceloneta. Invitaron a Ana. Quien declinó cortésmente. Eduardo. Furioso. Demandó legalmente por daños a la reputación familiar. El juicio revivió traumas. Con testimonios que exponían manipulaciones de don Antonio. Javier testificó con fuerza, mi padre me forzó a una vida falsa. Ahora elijo la mía. El juez desestimó la demanda. Citando derechos constitucionales. Victoria amarga. Ya que reveló más secretos, don Antonio había desheredado a un hermano gay décadas atrás. Javier contactó a ese tío. Descubriendo patrones familiares de represión. Somos víctimas del mismo ciclo. Dijo el tío. Javier juró romperlo. Pero la felicidad era frágil. Miguel. En un momento de duda. Confesó, a veces me pregunto si valió la pena esperarte. Javier. Herido. Argumentó, perdí todo por esto. La discusión escaló. Revelando resentimientos, Miguel sentía ser segunda opción. Javier admitió, fui débil antes. Se reconciliaron. Pero la grieta permaneció. Un recordatorio de daños pasados. La boda llegó. Un día soleado. Doña Isabel caminó con Javier. María como testigo. Votos emotivos, elijo amarte honestamente. Celebración joyosa. Pero Javier reflexionaba el precio, amistades perdidas. Estabilidad financiera tambaleante. Heridas emocionales. ¿Era este el final feliz? ¿O solo un nuevo comienzo con cicatrices? La sociedad aplaudía el progreso. Pero en lo personal. El debate persistía. La luna de miel en las Islas Baleares fue un respiro. Javier y Miguel caminaban por playas de arena blanca. Hablando de futuros. Quiero adoptar.
dijo Miguel. Javier asintió. Pero el miedo a repetir ciclos familiares lo acechaba. De vuelta. Enfrentaron realidades, el negocio crecía. Pero competidores conservadores boicoteaban. Javier recibió un email anónimo: los de tu clase no pertenecen aquí. Ignoró. Pero el estrés acumulado lo llevó a terapia nuevamente. Doña Isabel enfermó. Un resfriado que se complicó. Javier voló a Madrid. Encontrándola frágil. Estoy orgullosa de ti, murmuró. Javier lloró, reconciliándose plenamente. Su muerte meses después fue pacífica. Pero reabrió heridas. En el funeral, Eduardo apareció. Ofreciendo tregua: tal vez fui demasiado ambicioso. Javier aceptó. Pero mantuvo distancia. La herencia de doña Isabel, sin condiciones, le dio estabilidad. Con el tiempo, Javier y Miguel adoptaron un niño. Pablo. De un orfanato. La burocracia fue ardua. Enfrentando prejuicios sutiles en agencias. 2 padres hombres. ¿Está listo España?, preguntó un funcionario. Javier luchó. Ganando. Pablo trajo alegría. Pero también desafíos: explicar su pasado al niño algún día. Ana. En una carta. Felicitó: merezco felicidad. Como tú. Javier respondió. Cerrando capítulos. Años pasaron. Javier escribió un libro sobre su viaje. Sombras de un legado. Un bestseller que sparking debates sobre identidad en España. Entrevistas revelaban: la familia puede ser amor o cárcel. Miguel, coautor, añadía perspectivas periodísticas. El libro enfrentó críticas: conservadores lo llamaban propaganda. Progresistas lo alababan. Javier debatía en TV. Defendiendo: la verdad libera. Aunque duela. Pero el éxito no borraba dudas internas. En noches solitarias, Javier cuestionaba: ¿habría sido mejor quedarse en el armario, evitando dolor a otros? Miguel lo consolaba: el cambio viene de valientes como tú. La sociedad evolucionaba: más leyes protectoras, menos estigma. Sin embargo, incidentes homofóbicos persistían. Recordando trabajo pendiente. Una traición final llegó de un amigo cercano. Revelando detalles privados a la prensa por envidia. El escándalo revivió. Pero Javier, fortalecido, lo enfrentó: mi vida es mía. La experiencia lo hizo activista. Fundando una ONG para jóvenes LGBT en familias conservadoras. No repitan mis errores, aconsejaba. En una conferencia en Sevilla, Javier conoció a un joven similar a su yo pasado. Mi padre me obliga a casarme, confesó. Javier aconsejó: elige tu verdad, pero mide costos. El encuentro lo hizo reflexionar: sus decisiones, controvertidas, habían impactado vidas. ¿Fueron correctas? El debate ético perduraba: sacrificar por familia vs. autenticidad. Miguel y Javier envejecieron juntos. Pablo creciendo en un hogar amoroso. En aniversarios, recordaban el funeral que lo cambió todo. Sin eso, seguiría atrapado, decía Javier. Miguel sonreía, y yo esperando. La vida
Con altibajos. Era auténtica. Pero la pregunta permanecía. Goteando como una gotera en la conciencia colectiva. ¿Es correcto priorizar la felicidad personal sobre las expectativas familiares? ¿Incluso si causa dolor a los seres queridos?